Haz clic en suscribirse y activa las notificaciones para seguir todas las historias llenas de humor, suspenso y sorpresas del western más improbable que jamás hayas visto. Comparte tus risas en los comentarios y sé parte de nuestra comunidad de fans que aman cuando lo improbable se vuelve extraordinario. El sol caía sin piedad sobre el polvo del pueblo de San Esteban. El único sonido constante era el crujido de las ruedas de las carretas y el roce del sombrero de Juanito, un hombre delgado con el rostro marcado por el viento del desierto, montado en su único caballo, un animal de crin hirsuta y huesos visibles. No tenía mucho que ofrecerle, solo un sombrero desgastado que parecía haber sobrevivido a más duelos que él mismo. Mientras cabalgaba por la calle principal, Juanito observaba a los aldeanos con curiosidad. Algunos lo ignoraban, otros reían en voz baja, señalando al caballo que apenas podía levantar las patas delanteras. La vida era dura en San Esteban, y allí nadie esperaba grandes cosas de un hombre tan peculiar. Pero Juanito tenía un truco que pocos conocían, una persistencia casi absurda y una suerte que aparecía en los momentos más inesperados. El bar local, el Caballo Roto, era el corazón del pueblo y también el epicentro de los problemas. Don Ramón, el dueño, era un hombre robusto, de barriga prominente y sonrisa, siempre dispuesta a intimidar. Dirigía el lugar con mano de hierro, cobrando cada bebida como si fuera oro y expulsando a cualquiera que desafiara su autoridad. Su lema era simple: yo mando aquí y los demás que se peleen con el polvo. Juanito no tenía dinero ni para comprar una cerveza, pero siempre encontraba la manera de entrar a la cantina. Su presencia era una mezcla de irritación y fascinación para don Ramón, quien nunca pudo entender cómo ese hombre flaco y su caballo hambriento seguían apareciendo, siempre con una solución improbable a algún problema y casi siempre causando más confusión que solución. Ese día el pueblo estaba alborotado. Una caravana de viajeros llegó trayendo noticias y rumores de riquezas ocultas en el desierto, y por supuesto, la oportunidad de una buena partida de cartas. Don Ramón se preparó para exhibir su supremacía en el salón, reforzando sus reglas y observando a los jugadores con ojo crítico. Juanito, como era de esperar, estaba allí, sentado en un rincón, con una sonrisa torcida y el sombrero ladeado sobre los ojos, como si estuviera planeando algo que nadie podía prever. El primer conflicto surgió de forma casi cómica. Un vaquero extranjero con botas lustradas y un cinturón cargado de monedas provocó a Juanito, insinuando que su caballo servía más como alimento que para montar. Juanito respondió con una calma absurda, diciendo únicamente: quizás sí, pero él me conoce mejor que tú. El vaquero rió a carcajadas, pensando que Juanito había perdido la cabeza. Todo el bar esperaba el desenlace de la provocación, y algunos incluso contuvieron la risa. Fue entonces cuando empezó una conmoción mayor. Un pequeño incendio se inició en la cocina del bar. Alguien había derramado queroseno sin darse cuenta, y en segundos el humo llenó la habitación. Don Ramón entró en pánico, gritando órdenes e intentando apagar las llamas con baldes de agua. Juanito, sin perder la compostura, montó de un salto en su caballo que milagrosamente logró escapar del caos sin tropezar. Con movimientos rápidos e improvisados, comenzó a ayudar a apagar el fuego, salvando no solo parte del bar, sino también las pertenencias más valiosas de don Ramón. Todo el pueblo observaba con asombro. ¿Quién habría imaginado que este hombre con un caballo flaco y un sombrero andrajoso pudiera hacer más en 5 minutos de lo que don Ramón había hecho en 10 años de administración? Pero lo cómico de la situación no terminó ahí. El caballo de Juanito, al intentar escapar a toda prisa, volcó un barril de cerveza que rodó por el suelo, golpeando al provocador vaquero y derramando el líquido por todas partes.
Risas y gritos se mezclaron, y el caos se convirtió en una mezcla de desastre y espectáculo. En ese momento, una idea empezó a formarse en la mente de Juanito. Se dio cuenta de que, a pesar de la apariencia y el tamaño de su caballo, poseía algo que nadie más tenía: el coraje para enfrentarse a lo improbable, la habilidad para aprovechar el caos y una astucia inesperada. Esa mezcla de suerte e ingenio podría ser suficiente para revolucionar la vida del pueblo, y quizás también la suya. Al disiparse el humo y volver la gente a la realidad, don Ramón miró a Juanito con una mezcla de irritación y respeto. Algo en ese hombre sencillo estaba cambiando la percepción de todos. Si Juanito había podido sobrevivir a un incendio en una cantina, lidiar con los abusadores y salir ileso, tal vez era más que un simple blanco de burlas. Tal vez era una fuerza inesperada, lista para transformar San Esteban de maneras que nadie hubiera imaginado. Y así, con el sombrero todavía torcido, el caballo flaco y una sonrisa que mezclaba satisfacción y picardía, Juanito dio sus primeros pasos hacia un destino que nadie en el pueblo podría haber previsto, y mucho menos él mismo. San Esteban era un pueblo que parecía congelado en el tiempo. Las casas, de adobe y madera desgastada, bordeaban la calle principal, donde los niños correteaban con sombreros improvisados y los perros flacos vagaban en busca de migajas. El calor abrasador del desierto hacía del polvo un compañero constante, adherido a la ropa, el cabello e incluso a la crin de caballo. En medio de este paisaje árido, la vida transcurría con sencillez, a veces con pequeños estallidos de caos que nadie podía controlar. Don Ramón, a pesar de su aspecto intimidante, tenía una rutina casi teatral. Le encantaba presumir de su poder sobre su cantina y, en secreto, adoraba el drama que se desplegaba con cada contratiempo. Su ayudante, un joven llamado Pepe, era casi su sombra. Delgado y perpetuamente aterrorizado, Pepe se apresuraba a apagar incendios imaginarios y recuperar barriles antes de que cayeran. Temía a Juanito más que a nada, pero albergaba una silenciosa admiración por la astucia del hombre del sombrero torcido. Juanito, por su parte, era un curioso producto del desierto. Nacido en una pequeña granja a las afueras, aprendió desde pequeño a improvisar con recursos limitados. Su caballo, llamado Esqueleto por todos en el pueblo, era parte de su identidad. El animal podía parecer frágil, pero poseía un instinto y una resistencia sorprendentes, además de un cierto sentido de la oportunidad que salvaba a Juanito de situaciones ridículas y peligrosas. La pareja era, sin saberlo, una fuerza casi cómica, pero efectiva. El pueblo contaba con otros personajes que, juntos, formaban un microcosmos pintoresco. Estaba Mariana, la dueña de la tienda de comestibles, conocida por su jerga y su agudo ingenio. Le encantaba apostar en cualquier evento, desde competiciones de tiro hasta duelos de cartas, y tenía un talento especial para predecir cuándo Juanito haría algo inesperado. También estaban los hermanos López, siempre intentando demostrar su valentía, pero a menudo cayendo en las trampas de su propia vanidad. Cada interacción con Juanito se convertía en una pequeña obra improvisada, llena de errores y aciertos, que todos observaban con curiosidad. El salón, además de escenario de reyertas, era un punto de encuentro cultural. Las paredes estaban cubiertas de viejos retratos de vaqueros y fotos de antiguos duelos, recuerdos que contaban historias de valentía y desventuras pasadas. El viejo piano, que crujía con cada nota, era tocado por don Ramón cuando quería impresionar a los visitantes, creando una divertida banda sonora para la vida cotidiana del pueblo. El olor a frijoles, carne seca y tequila se mezclaba con el polvo, creando una atmósfera única que nadie que llegara de fuera podía olvidar.
En medio de esta escena, Juanito empezó a notar sutilezas que otros pasaban desapercibidas. La dinámica entre los habitantes, las pequeñas disputas y los secretos ocultos en callejones y sótanos eran como piezas de un rompecabezas esperando ser exploradas. No ambicionaba riquezas inmediatas, pero un curioso sentido de la oportunidad lo guiaba, siempre atento al próximo evento que pudiera trastocar la rutina del pueblo. Y mientras el pueblo se preparaba para la llegada de una nueva caravana, transportando mercancías, rumores y apuestas, Juanito planeaba discretamente sus próximos pasos. Comprendía que en San Esteban cada gesto podía tener consecuencias inesperadas. Una simple carrera de caballos podía resultar en alianzas improbables, una provocación en una pelea cómica y una apuesta mal calculada en un triunfo sorprendente. Para él, la vida era un equilibrio entre el riesgo y la improvisación, con toques de humor que lo hacían todo más llevadero e interesante. En este contexto, los personajes secundarios no eran meros extras. Cada una de sus acciones añadía tensión, risas o desafíos. Mariana podía transformar una simple partida de cartas en un acontecimiento memorable. Los hermanos López podían, sin querer, crear obstáculos que solo Juanito podía superar. E incluso don Ramón, con su orgullo y fiereza, acababa formando parte del espectáculo, moldeando sin saberlo la trayectoria del protagonista. La interacción entre todos, combinada con el calor del desierto, el polvo constante y el ritmo frenético del bar, creaba una atmósfera de expectación. Juanito estaba aprendiendo no solo a sobrevivir, sino también a observar, a identificar oportunidades y a comprender que, en un pueblo donde todos se conocían, lo improbable podía volverse extraordinario. Y, quizás sin darse cuenta, ya estaba empezando a cambiar San Esteban, paso a paso, cómico y audaz. La llegada de la caravana trajo una emoción inesperada a San Esteban. Hombres y mujeres cargaban baúles, barriles y sacos de provisiones. Los caballos sudaban bajo el intenso sol, y los niños seguían a los viajeros, fascinados por novedades que rara vez veían. En medio de este torbellino, Juanito percibió una oportunidad, y como siempre, improvisó. El primer obstáculo apareció justo en la calle principal. Un grupo de vaqueros extranjeros, visiblemente arrogantes, decidió poner a prueba la autoridad de don Ramón y, en consecuencia, provocar a Juanito. Entre risas, difundieron rumores de que uno de los caballos del pueblo estaba demasiado débil para participar en la tradicional carrera anual, un evento en el que todo el pueblo apostaba monedas, bienes y favores. Juanito, sin perder tiempo, tomó el reto como una invitación. Pero lo que parecía simple se convirtió en una secuencia de obstáculos casi surrealistas. Primero, Skeleton, su flaco caballo, se puso nervioso con la presencia de tantos visitantes. Cada sonido de cascos extraños, cada toque de látigo o grito provocador lo hacía saltar de forma impredecible. Juanito tuvo que usar toda su paciencia, además de trucos inusuales, susurros, gestos exagerados e incluso un toque improvisado con el sombrero para calmar al animal y prepararlo para la carrera. Mientras tanto, la multitud reunida comenzó a apostar pequeñas cantidades, riéndose de la situación y dudando de las posibilidades de victoria de Juanito. De camino al punto de partida, Juanito se encontró con Mariana, quien, con expresión divertida, decidió ayudarlo. Le ofreció consejos sobre el terreno y pequeñas maniobras estratégicas que podrían ayudar a Esqueleto a superar los obstáculos naturales del sendero, piedras sueltas, charcos de lodo y pequeñas elevaciones del desierto. A pesar de su sencillez y humor, Mariana resultó ser una aliada inesperada, añadiendo un toque de humor e imprevisibilidad a la situación. Mientras tanto, los hermanos López intentaron sutilmente sabotear los preparativos de Juanito, colocando obstáculos en el camino del caballo.
Creían que podían garantizar la victoria de uno de los vaqueros extranjeros, pero sus intentos casi siempre resultaban en desastres cómicos. Barriles rodando, sacos de grano cayendo e incluso un pulpo con aspecto de gato asustando a caballos y vaqueros al mismo tiempo. Cada acto de sabotaje se convertía en una secuencia de eventos inesperados que sin querer favorecían a Juanito y a su caballo. Por fin llegó el momento de la salida. La multitud se reunió, riendo, apostando y vitoreando de forma impredecible. Juanito se ajustó el sombrero, miró a Esqueleto y le hizo señales sutiles. La carrera comenzó en un caos absoluto. Caballos tropezando, polvo levantándose, bofetadas y empujones entre vaqueros arrogantes y lugareños curiosos. Pero Juanito, con su absurda calma, logró superar cada obstáculo, anticipándose a los movimientos, utilizando la agilidad del caballo y aprovechando los errores de sus oponentes. El momento más tenso llegó cuando un vaquero extranjero intentó cortar por un sendero estrecho, pero quedó atrapado entre las rocas. Esqueleto, a su vez, saltó con una precisión casi imposible, y Juanito logró adelantarlo con un movimiento que parecía más suerte que habilidad. El público estalló en aplausos y risas, incapaz de creer que el hombre del sombrero torcido pudiera ir en cabeza. Mientras tanto, don Ramón observaba en silencio, con una expresión que mezclaba frustración y una extraña admiración. Se dio cuenta de que Juanito no solo desafiaba las probabilidades, sino que también tenía la capacidad de convertir el caos en ventaja, algo que nadie más en el pueblo podía hacer. Mariana, por su parte, no le contó a nadie que había ayudado discretamente, sonriendo con satisfacción mientras veía cómo funcionaba el plan improvisado. Al cruzar la meta, Juanito no solo ganó la carrera, sino que lo hizo de una forma tan inesperada que los extranjeros quedaron atónitos y los hermanos López avergonzados. Todo el pueblo festejó con risas, gritos y apuestas pagadas en monedas o bienes. El bar de don Ramón se convirtió en ese momento en el escenario de una fiesta improvisada, con historias que se contaban y exageraban a cada minuto. Incluso con la victoria, Juanito sabía que no podía descansar. La noticia de su hazaña se extendería rápidamente a los pueblos vecinos, trayendo consigo nuevos desafíos, rivales y oportunidades. Pero, en ese momento, la alegría de convertir lo improbable en triunfo, la capacidad de improvisar ante el caos y la colaboración con personajes inesperados demostraron que la aventura apenas comenzaba. El conflicto central se estaba desplegando. Juanito aún no era rico, pero ya demostraba que la inteligencia, el coraje y un poco de suerte podían superar cualquier obstáculo. Cada personaje, cada detalle del pueblo y cada situación cómica contribuían a reforzar la idea de que San Esteban era un lugar donde lo improbable podía hacerse realidad, y que el sombrero torcido y el caballo flaco de Juanito eran la clave de esta transformación. Con la improbable victoria de Juanito en la carrera, San Esteban empezó a respirar un aire diferente. Las pequeñas rivalidades y malentendidos que hasta entonces parecían aislados comenzaron a conectarse, formando una red de situaciones cómicas e inesperadas. Mariana, siempre atenta, se dio cuenta de que la repentina fama de Juanito podía generar oportunidades y problemas que nadie había previsto. Mientras Juanito se sacudía el sombrero y le ajustaba el pelo a Esqueleto, los hermanos López intentaban planear una venganza. Cada intento de sabotear a Juanito se volvía más elaborado, pero también más propenso a fracasar de forma hilarante. En uno de estos intentos, intentaron encerrar al caballo en un establo improvisado, pero quedaron atrapados entre las puertas, provocando risas y aplausos de quienes observaban desde afuera.
Cada fracaso, sin querer, favorecía a Juanito, fortaleciendo su reputación como alguien capaz de superar lo improbable con creatividad y suerte. Mariana, al darse cuenta de la creciente influencia de Juanito en el pueblo, decidió desarrollar una segunda subtrama: la preparación de una gran celebración por la victoria. Involucró a comerciantes locales, niños e incluso a don Ramón, quien, a pesar de su reticencia, no pudo ignorar el impacto del protagonista en todos. La celebración trajo consigo pequeños conflictos, mercancías volcadas, animales perdidos corriendo entre barriles de cerveza, niños causando caos con cometas improvisadas. Cada incidente añadía tensión y humor, pero también creaba nuevas oportunidades para que Juanito demostrara su astucia. Mientras tanto, surgió una tercera capa de complejidad. Un grupo de viajeros extranjeros decidió apostar contra Juanito en futuros desafíos, enviando mensajes provocativos y, en algunos casos, intentando sobornar a los aldeanos para sabotear al héroe del pueblo. Juanito, atento a cada detalle, comenzó a usar su inteligencia y observación para sacarle provecho a estas acciones. Pequeños trucos, cambiar la trayectoria del caballo, crear distracciones con barriles e incluso usar a los propios hermanos López como trampas involuntarias, demostraron que estaba aprendiendo a manipular las situaciones sin perder el humor de la vida cotidiana. El bar se convirtió en el epicentro de todas estas subtramas. Don Ramón, a regañadientes, tuvo que lidiar con la creciente influencia de Juanito, observando cómo el protagonista lograba involucrar a residentes, visitantes y adversarios en sus aventuras. Pequeños desafíos, como partidas de cartas, duelos improvisados y juegos de habilidad con objetos cotidianos, creaban tensión creciente y risas a la vez. Cada evento reforzaba la idea de que, incluso en un pueblo aparentemente tranquilo, la creatividad y la audacia podían generar cambios inesperados. Además, Juanito empezó a darse cuenta de que la aldea albergaba pequeños secretos que podían ser explotados. Pozos secretos, bodegas ocultas y senderos poco conocidos se convirtieron en parte de su estrategia, permitiéndole moverse con rapidez e improvisar soluciones a los obstáculos creados por sus rivales. La interacción con estos elementos añadió complejidad a la trama, manteniendo su ritmo ágil y humor constante. Paralelamente, surgió una subtrama de reconocimiento y cariño. Mariana, aunque directa y práctica, desarrolló una silenciosa admiración por Juanito. Su participación en los planes y artimañas del protagonista creó momentos de ligera tensión, pequeños malentendidos e interacciones llenas de humor y sutileza. Esta relación añadió un matiz emocional, sin desviar la atención del conflicto principal, enriqueciendo la historia y haciendo que el pueblo fuera más vibrante y dinámico. Las subtramas comenzaron a converger en un punto común. Todos los personajes, incluso aquellos que parecían antagonistas, se convirtieron en parte de un juego mayor, regido por la improvisación, el coraje y la suerte de Juanito. Cada fracaso, cada desacierto y cada éxito inesperado contribuían a fortalecer el arco central de la historia, demostrando que en San Esteban nada era predecible y que lo improbable siempre tenía la oportunidad de volverse extraordinario. Y así, entre risas, desafíos improvisados y pequeñas rivalidades, el pueblo se fue transformando poco a poco. Las subtramas no solo añadieron complejidad, sino que también prepararon el terreno para los acontecimientos venideros, donde Juanito tendría que enfrentarse a situaciones y desafíos aún más inesperados que pondrían a prueba no solo su suerte, sino también su creatividad y valentía. Todo parecía estar bajo control en San Esteban. Juanito había ganado la carrera, se había ganado el respeto cómico del pueblo e incluso había empezado a ganarse la confianza de don Ramón,
quien aún se resistía a admitir su astucia. Pero lo inesperado estaba a punto de trastocar la rutina. A la mañana siguiente, cuando el sol apenas asomaba sobre las casas de adobe, un carruaje entró en San Esteban, haciendo que el polvo del desierto se arremolinara. No era una caravana cualquiera. La encabezaba un hombre elegante, vestido con un impecable chaleco negro y un sombrero barnizado, que caminaba con porte autoritario. Se presentó como don Federico, un empresario regiomontano, y anunció con dramatismo que buscaba un inversor local para comprar todos los bares de la región y transformarlos en una cadena próspera y modernizada. El punto de inflexión llegó cuando don Federico, al observar a Juanito y su flaco caballo, lanzó un reto innegable. Retó a Juanito a demostrar que con un caballo inútil y un sombrero torcido podía gestionar negocios tan complejos como el suyo. Juanito, que hasta entonces solo había buscado la supervivencia y pequeñas victorias cómicas, se dio cuenta de que se encontraba ante una oportunidad única y absurda. El reto inicial era simple en teoría, pero casi imposible en la práctica: organizar un evento de apuestas y entretenimiento en la cantina que superara todas las expectativas en términos de ganancias e innovación. Don Federico prometió recompensar a quien pudiera transformar la gestión de la cantina en algo más eficiente y rentable. Si Juanito ganaba, no solo obtendría reconocimiento, sino que podría obtener cierto control sobre las ganancias, quizás incluso la propiedad de la propia cantina. Juanito, por supuesto, aceptó, pero lo que parecía una oportunidad de oro se convirtió rápidamente en una serie de obstáculos improbables. Primero, los hermanos López, aún resentidos por las derrotas anteriores, intentaron sabotear los preparativos, derramando bebidas, perdiendo mercancía y distrayendo a los animales que escapaban de los corrales improvisados. Mariana, con su sentido práctico, ayudó a reorganizarlo todo, riéndose discretamente de los contratiempos y aportando soluciones inesperadas: usar cactus como barreras temporales, caballos improvisados como porteadores de barriles, e incluso crear juegos de azar que mezclaban cartas y monedas de forma caótica pero divertida. Mientras Juanito lidiaba con los problemas logísticos, un pequeño grupo de curiosos se reunió, anticipando el desastre inminente. Pero cada imprevisto resultó ser una ventaja. Un barril que cayó sobre el mostrador se convirtió en el escenario para que un músico local tocara, atrayendo la atención y las risas. Animales descontrolados crearon obstáculos que, curiosamente, pusieron a prueba la destreza de los visitantes, haciendo el evento más emocionante de lo que don Federico podría haber imaginado. El punto de inflexión llegó a su punto álgido cuando don Federico, impaciente, decidió intervenir personalmente, intentando imponer reglas estrictas e impedir que Juanito improvisara. Pero Juanito, con una combinación de ingenio, humor e improvisación, logró convertir la intervención en una situación cómica. Don Federico terminó atrapado en un laberinto de barriles, tropezando con cactus y provocando risas involuntarias de todos los presentes. Fue en ese momento que todos comprendieron que la suerte y la creatividad de Juanito eran más poderosas que cualquier autoridad formal. El caos se transformó en triunfo. El evento, a pesar de ser caótico, se convirtió en un éxito inesperado. Había mucho en juego, las risas eran constantes, y la fama de Juanito se consolidó como alguien capaz de convertir cualquier desafío en una oportunidad, incluso si el método era completamente improbable. Don Federico, asombrado, comenzó a reconocer que este hombre del caballo flaco y el sombrero torcido tenía algo que ningún otro emprendedor poseía: visión, coraje y una capacidad única para conquistar multitudes con humor e improvisación. Y así, la historia de Juanito empezó a cambiar. El pueblo de San Esteban, antaño un lugar de rutina predecible y rivalidades insignificantes, se convirtió en escenario de oportunidades sorprendentes.
El punto de inflexión demostró no solo que Juanito podía afrontar retos mayores que las carreras de caballos, sino también que lo improbable, una mezcla de suerte, audacia y creatividad, podía redefinir el destino de todo un pueblo. El evento de Juanito había terminado, pero el polvo del desierto aún flotaba sobre San Esteban, trayendo consigo los efectos inesperados del punto de inflexión. Don Federico, ahora confundido y ligeramente avergonzado, reconoció que había subestimado al protagonista. Su autoridad corporativa parecía insignificante ante el caos creativo de Juanito. Para los aldeanos, sin embargo, la situación fue un espectáculo que sería recordado durante años, y la fama del hombre del sombrero torcido crecía con cada conversación en el bar y en las polvorientas calles del pueblo. Don Ramón, aunque reticente a admitirlo, se sentía desafiado. El bar, que hasta entonces representaba su supremacía local, se estaba mostrando vulnerable a las ideas improvisadas y la astucia de Juanito. Cada gesto del protagonista, ya fuera moviendo barriles inesperadamente o convirtiendo los contratiempos en oportunidades, dejaba a don Ramón más perplejo. En su interior, comenzó a preguntarse si mantener su autoridad requeriría algo más que fuerza o imposición. Tal vez sería necesario aprender a lidiar con lo improbable y aceptar que la suerte y el humor podían ser armas tan efectivas como la experiencia. Los hermanos López, por otro lado, se enfrentaron a una cómica crisis de identidad. Sus intentos de sabotaje no solo fracasaron, sino que también provocaron risas en el público y consolidaron a Juanito como el improbable héroe del pueblo. Cada plan fallido reforzaba la idea de que no podían ganar mediante engaños ni manipulación, al menos no sin arriesgar hilarantemente su propia dignidad. Comenzaron a observar a Juanito con una mezcla de envidia y respeto, buscando maneras más inteligentes y menos desastrosas de desafiar su futuro éxito. Mariana, siempre práctica y observadora, reaccionó de forma diferente. Se dio cuenta de que la influencia de Juanito podía aprovecharse para beneficiar al pueblo. Organizar nuevas atracciones, juegos, eventos de apuestas y pequeñas competiciones se convirtió en una posibilidad viable gracias a la confianza que Juanito se había ganado. Pero también se dio cuenta de que esta influencia podía generar problemas inesperados, requiriendo creatividad constante para mantener un equilibrio entre la diversión y el caos. Entre los residentes, el impacto fue inmediato. Pequeños comerciantes comenzaron a invertir en eventos improvisados organizados por Juanito, los niños imitaron sus acrobacias con esqueleto e incluso el viejo herrero se inspiró para crear pequeños inventos que facilitaran los juegos y desafíos del pueblo. Este punto de inflexión, por lo tanto, no solo alteró la percepción de los personajes principales, sino que también desató una ola de creatividad colectiva, transformando San Esteban en un microcosmos de improvisación y oportunidad. Incluso el propio Juanito empezó a sentir las consecuencias del éxito. Su fama, aunque divertida y cómica, atrajo una atención inesperada. Visitantes de pueblos vecinos llegaban curiosos, dispuestos a desafiar o simplemente observar sus hazañas. Cada nuevo reto exigía más atención, habilidad e improvisación. Se dio cuenta de que gestionar esta creciente atención sería tan complicado como ganar cualquier carrera o competición de habilidad, y que el caos podía convertirse en un aliado o un enemigo según cómo se gestionara. En el bar, la reacción más sorprendente provino de don Federico. Aunque inicialmente irritado por la confusión y los métodos poco ortodoxos de Juanito, comenzó a considerar la posibilidad de una sociedad. Quizás lo improbable podría ser rentable,
y el humor y la creatividad del protagonista podrían transformar los negocios como nadie más. Esta idea, aún embrionaria, añadió una capa de tensión y expectativa. Lo que parecía un rival pronto podría convertirse en un aliado estratégico, dependiendo de cómo Juanito manejara la situación. A medida que la situación se asentaba y la vida cotidiana volvía lentamente, todo el pueblo empezó a comprender que nada en San Esteban volvería a ser predecible. Cada personaje, de alguna manera, tuvo que afrontar las consecuencias de este punto de inflexión. Don Ramón con su autoridad, los hermanos López con sus intentos frustrados, Mariana con la oportunidad de organizar y canalizar el caos, don Federico con el reto de aceptar una creatividad descontrolada, y Juanito con la creciente responsabilidad de convertirse en un protagonista improbable, cuya suerte e ingenio ahora moldeaban el destino de todos los que lo rodeaban. Y así, San Esteban entró en una nueva etapa, un lugar donde lo improbable podía volverse extraordinario, donde el caos y el humor se mezclaban con la estrategia y la astucia, y donde cada acción repercutía en todos, directa o indirectamente. Juanito, aunque todavía con su caballo flaco y su sombrero torcido, empezó a comprender que su papel en el pueblo había cambiado para siempre y que surgirían nuevos desafíos tan impredecibles como su propia suerte. Tras la carrera y el evento improvisado que lo convenció en San Esteban, Juanito comenzó a comprender que su vida estaba a punto de cambiar. La fama, el reconocimiento y la atención de visitantes y rivales le brindaron oportunidades, pero también nuevas responsabilidades. Comprendió que confiar solo en la suerte no sería suficiente. Era hora de transformar la improvisación en estrategia y el caos en una ventaja planificada. El primer reto surgió cuando don Federico propuso que Juanito administrara parte del salón, organizando actividades y juegos para aumentar el número de visitantes. Era una oportunidad de oro, pero requería habilidades que Juanito aún no había desarrollado del todo. Planificar eventos, coordinar a los residentes, lidiar con la competencia y mantener la diversión sin perder su característico humor. Juanito aceptó la propuesta y el proceso de aprendizaje comenzó de forma cómica. Al principio, intentó organizar partidas de cartas con reglas improvisadas, pero las apuestas se descontrolaron, creando situaciones que podrían haber terminado en confusión o en una pelea. Sin embargo, el protagonista aprendió rápidamente a observar a cada participante, anticipar movimientos y adaptar el entorno a su favor. Cada error se convirtió en una lección, cada acierto reforzó su confianza. Mientras tanto, Mariana se convirtió en una mentora informal. Le enseñó trucos de organización, pequeñas estrategias para lidiar con adversarios y cómo usar a los habitantes y visitantes para crear eventos entretenidos sin causar desastres irreversibles. Su colaboración no solo fortaleció a Juanito, sino que también creó momentos de humor e interacción que enriquecieron la narrativa. La química entre ellos aportó ligereza y permitió al lector ver la evolución del protagonista con naturalidad. Juanito también comenzó a desarrollar habilidades de liderazgo. Aprendió a motivar indirectamente a los hermanos López, transformando sus intentos de sabotaje en una fuerza de trabajo improvisada. Cada tropiezo de los hermanos podía ahora convertirse en diversión o en una ventaja, reforzando la idea de que lo improbable podía volverse extraordinario con creatividad. Esta capacidad de convertir los obstáculos en aliados se convirtió en un sello distintivo de su evolución. Otro elemento importante fue el manejo de Esqueleto, su caballo. Anteriormente, un compañero improbable, el animal se convirtió en una pieza clave de la estrategia de Juanito. Entrenaron juntos, desarrollando señales sutiles y respuestas rápidas, lo que le permitió a Juanito usar a Esqueleto no solo en carreras,
sino también en actividades cotidianas en el salón, como repartir mercancías, transportar barriles e incluso participar en juegos improvisados. El vínculo entre caballo y dueño demostró que el crecimiento personal también implicaba compañerismo y confianza mutua. A lo largo de estas experiencias, Juanito comenzó a notar cambios internos significativos. Se había vuelto más seguro, ingenioso y capaz de improvisar sin depender solo de la suerte. Sus acciones comenzaron a influir positivamente en el pueblo. Los comerciantes prosperaban gracias a los eventos exitosos, los residentes participaban en actividades sin excesivo caos y los visitantes regresaban a San Esteban con historias que contar. Cada acción transformaba no solo a Juanito, sino todo el entorno que lo rodeaba. El protagonista también enfrentó desafíos emocionales. La fama trajo consigo rivalidades más sutiles y la necesidad de tomar decisiones que afectaron a sus allegados. Tuvo que aprender a equilibrar el humor con la responsabilidad, la improvisación con la planificación y la suerte con la destreza. Este crecimiento gradual fue percibido por los aldeanos, quienes comenzaron a confiar en Juanito como alguien capaz de liderar, innovar y mantener la tradición del pueblo sin perder la esencia cómica que lo definía. La resiliencia de Juanito se manifestó tanto en resultados concretos como en su actitud. Aprendió a anticipar problemas, a planificar contingencias y a aprovechar los imprevistos del pueblo. Cada nuevo desafío, desde visitantes desafiantes hasta pequeños sabotajes internos, fue superado con inteligencia, creatividad y humor. Pasó de ser un hombre que simplemente reaccionaba ante lo improbable a alguien capaz de moldear lo improbable, guiando los acontecimientos de San Esteban con habilidad y soltura. Al final de este periodo de crecimiento, Juanito ya no era solo un ganador de carreras ni un héroe improbable. Se había convertido en una figura central del pueblo, un estratega cómico capaz de equilibrar el caos y el orden, la diversión y las ganancias, la suerte y la habilidad. El pueblo, antes predecible y dominado por pequeñas rivalidades, ahora giraba en torno a su capacidad para convertir cada desafío en una oportunidad y demostrar que lo improbable podía volverse extraordinario al combinarse con inteligencia, valentía y un sombrero torcido. El creciente éxito de Juanito empezó a atraer la atención de todos los rincones de la región. Los habitantes de los pueblos vecinos llegaban por curiosidad, algunos para participar en los eventos improvisados, otros para intentar desafiar al hombre del sombrero torcido. La fama del protagonista convirtió a San Esteban en un punto de encuentro improbable, y con ella llegaron nuevos retos que pondrían a prueba sus recién adquiridas habilidades. Primero, los hermanos López decidieron que esta vez no se conformarían con el fracaso. Unieron fuerzas con unos visitantes extranjeros para planear un sabotaje que combinaba trucos, distracciones y pequeñas trampas por todo el pueblo. El objetivo era humillar a Juanito durante el siguiente evento en la cantina, asegurando así que la supremacía del protagonista se viera desafiada. Crearon escenarios cómicos e impredecibles, barriles ocultos, cuerdas entre las mesas, animales liberados estratégicamente e incluso mercancía falsa para causar confusión. Mariana, al darse cuenta de la conspiración, decidió intervenir sutilmente. Ayudó a Juanito a reorganizar el bar, ajustando el espacio para que, paradójicamente, las trampas se convirtieran en parte del entretenimiento. Pequeños detalles, como mover barriles, colocar gatos curiosos en lugares estratégicos y transformar obstáculos en desafíos cómicos, creaban una atmósfera que mezclaba tensión y diversión. Juanito comenzaba a comprender que prepararse para el clímax requeriría no solo habilidad y suerte, sino también creatividad para aprovechar el caos. Mientras tanto,
Don Federico observaba con creciente interés. Se dio cuenta de que la forma en que Juanito manejaba a los adversarios y los imprevistos podría convertirse en un modelo para nuevos negocios y eventos en otros pueblos. Su presencia añadía presión. Juanito sabía que no podía improvisar. Necesitaba impresionar no solo a los aldeanos, sino también a un inversor astuto y exigente. La tensión aumentó cuando se propuso una nueva competencia. Un desafío que combinaba carreras de caballos, juegos de habilidad y pequeños acertijos improvisados. Cada obstáculo ponía a prueba no solo a Esqueleto, sino también la capacidad de Juanito para anticipar los movimientos de los oponentes, resolver problemas con rapidez y mantener el humor y la diversión. Todo el pueblo se reunió, vitoreando y observando cada paso, creando una expectación casi palpable. Las subtramas comenzaron a converger. Los hermanos López probaron estrategias cada vez más elaboradas, pero siempre terminaban creando situaciones cómicas que favorecían a Juanito. Mariana coordinaba a los residentes y animales, asegurándose de que cada desafío fuera emocionante y seguro. Don Federico, curioso, documentaba cada momento, anotando ideas y observando cómo las acciones improbables de Juanito generaban resultados inesperados. Juanito, por su parte, tenía más confianza que nunca. Usaba señales sutiles con Esqueleto, anticipaba los fracasos y aprovechaba cada error ajeno para convertir el caos en una ventaja. Su evolución era visible. Ya no dependía solo de la suerte, sino de la planificación, la observación y la improvisación creativa. Todo el pueblo comenzaba a comprender que estaban presenciando algo extraordinario. No solo un hombre superando desafíos, sino alguien capaz de transformar cualquier situación en un espectáculo. En los últimos momentos, antes del evento, surgieron pequeños problemas, barriles que caían, cuerdas sueltas, niños que cruzaban el camino y animales curiosos que interferían. Cada detalle exigía a Juanito una acción rápida y decisiones precisas. La tensión aumentaba, pero la comedia se mantenía presente, equilibrando el suspenso con momentos de ligereza y humor. Y así, el escenario estaba preparado para el clímax. San Esteban, con su salón renovado, sus residentes comprometidos, sus visitantes atentos, sus cautelosos adversarios y hasta don Federico observando, se convirtió en el escenario de un desafío final que definiría no solo la fama de Juanito, sino también su destino, la confianza del pueblo y el desenlace de todas las subtramas que se entrelazaban a lo largo de la historia. Por fin, llegó el día del gran desafío. El sol del desierto de San Esteban caía con fuerza, y la calle principal estaba repleta de lugareños, visitantes y curiosos de los pueblos vecinos. El salón, decorado al azar con banderas, barriles y cuerdas estratégicamente colocadas, parecía un decorado de teatro listo para la función final. Juanito se ajustó el sombrero torcido, miró a Esqueleto y sintió la tensión en el ambiente. Sabía que no era solo una competencia, era el momento de demostrar que su suerte, habilidad y creatividad no eran casualidades, sino el resultado de su evolución. Cada desafío pondría a prueba su velocidad, estrategia e improvisación. Los hermanos López estaban en posición, sigilosos, listos para su sabotaje. Habían estudiado los movimientos de Juanito, planeado trampas complejas e incluso contaban con la distracción de algunos visitantes. Don Federico, elegante y curioso, observaba cada detalle, mientras Mariana coordinaba a la multitud, asegurándose de que los obstáculos fueran parte del entretenimiento, no un desastre. La primera etapa comenzó con la carrera de caballos. Esqueleto, ya entrenado y seguro, saltó obstáculos improvisados, troncos, barriles y pequeños charcos de lodo. Juanito guiaba con señales sutiles y gestos precisos, anticipando cada movimiento de su oponente y cada intento de sabotaje. Uno de los hermanos López intentó lanzar un saco de grano al camino,
pero Esqueleto lo esquivó con agilidad, provocando que el propio Saco golpeara a su rival, provocando la risa del público. Después vinieron los desafíos de habilidad, dar en el blanco, cargar barriles sin dejar caer nada y resolver acertijos improvisados. Cada obstáculo parecía imposible, pero Juanito convertía cada error en una ventaja. Un barril caído se convertía en un soporte para alcanzar un objetivo más alto. Una cuerda suelta se convertía en una pista improvisada que aceleraba su avance. El público aplaudía, entre risas y exclamaciones de sorpresa. El clímax llegó a su punto álgido cuando los hermanos López intentaron un último acto de sabotaje, liberando a un grupo de animales en el salón. Gatos, perros e incluso un burro comenzaron a correr, sembrando el caos y la confusión. Juanito, sin embargo, demostró que no solo había sobrevivido a lo improbable, sino que había aprendido a dominarlo. Con Esqueleto y pequeñas intervenciones estratégicas, guió a los animales, transformándolos en parte de la competencia. Un perro portaba una bandera que indicaba el siguiente desafío. El burro recibió instrucciones para activar una palanca que liberaba el premio final. Don Federico, inicialmente incrédulo, ya no pudo ocultar su asombro. No solo vio suerte, sino inteligencia, improvisación y liderazgo. Juanito había transformado el caos absoluto en un espectáculo organizado, entretenido y victorioso. El público se puso de pie en aplausos y Mariana, sonriendo, comprendió que la colaboración con Juanito había sido esencial para el éxito. El momento decisivo llegó cuando Juanito necesitaba completar la prueba final, cruzar la meta con los últimos barriles de mercancía, esquivando obstáculos y oponentes que intentaban frenarlo. Skeleton, confiado, saltó cada barrera con precisión impecable, mientras Juanito mantenía el equilibrio y la concentración, aplicando todo lo aprendido desde la primera carrera. Con un último salto, llegaron juntos a la meta, entre aplausos atronadores y gritos de admiración. La victoria no se trató solo de carreras o juegos, se trató de demostrar que el coraje, la creatividad y la adaptabilidad pueden superar cualquier obstáculo. Juanito transformó lo improbable en extraordinario, consolidando su posición no solo como ganador, sino también como un líder improbable y respetado del pueblo. Al instante siguiente, don Federico se acercó y le extendió la mano. Pero en lugar de simplemente ofrecerle una inversión o un trato, reconoció públicamente el talento y el ingenio cómico de Juanito. Admitió que la suerte era solo una parte de la historia y que el verdadero triunfo residía en la capacidad de transformar el caos en oportunidad. Aplaudido por todos, Juanito sonrió, se ajustó el sombrero y saludó a Mariana, quien le devolvió el gesto con una sonrisa cómplice. El clímax también selló la transformación de los hermanos López. Se dieron cuenta de que la rivalidad cómica podía convertirse en una colaboración estratégica y empezaron a aceptar a Juanito como su líder, aunque conservaban sus chistes y pequeños malentendidos, ahora inofensivos y divertidos. San Esteban finalmente había alcanzado un nuevo equilibrio. El bar ya no era solo un lugar de encuentro, se había convertido en un escenario para la creatividad, el humor y el ingenio. La fama de Juanito se extendió, pero él se mantuvo fiel a la esencia que lo había hecho especial. La combinación de suerte, valentía, improvisación y humor. Cada personaje sintió los efectos del clímax. Don Ramón ahora respetaba el liderazgo de lo improbable. Mariana consolidaba su influencia práctica y los residentes aprendieron a esperar lo inesperado, siempre con risas garantizadas. Y así, el clímax de San Esteban demostró que incluso lo improbable, cuando se combina con talento y coraje, puede volverse extraordinario, transformando para siempre el destino del pueblo, los personajes y el caballo flaco que se había convertido en una leyenda local.
El sol comenzaba a ponerse en San Esteban, tiñendo de naranja y oro las casas de adobe y las calles polvorientas. El pueblo, antes sencillo y predecible, ahora latía con energía renovada, fruto de las proezas improbables de Juanito. El salón, escenario de caos, risas y desafíos, se había convertido en un símbolo de creatividad, valentía y humor que transformaba cada día en algo extraordinario. Don Federico, ahora un aliado curioso, decidió mantener el contacto con Juanito, ofreciéndole oportunidades para expandir los eventos del salón a los pueblos vecinos. Pero también comprendió que el verdadero secreto del éxito de Juanito no residía en las reglas rígidas ni en la planificación tradicional, sino en su capacidad de improvisar, adaptarse y transformar cada reto en una oportunidad. San Esteban se convirtió así en un referente de innovación improvisada, algo que ningún otro pueblo podría replicar fácilmente. Don Ramón, quien al principio veía a Juanito como un intruso que perturbaba su autoridad, finalmente reconoció su talento y humor. El bar no solo siguió prosperando, sino que cobró nueva fama, atrayendo visitantes y curiosos, todos deseosos de presenciar las hazañas del insólito hombre del sombrero torcido. Don Ramón también aprendió, de forma cómica, que aceptar el cambio y la improvisación podía ser más rentable y divertido que resistirse a la evolución del pueblo. Los hermanos López, aunque aún tercos, comenzaron a colaborar de forma divertida. Sus intentos de sabotaje se transformaron en pequeñas bromas y desafíos para el entretenimiento de la comunidad. Este cambio no solo redujo los conflictos, sino que también fortaleció la idea de que la rivalidad cómica y la colaboración pueden coexistir, creando una atmósfera de tensión ligera y risas constantes. Mariana, siempre práctica y observadora, consolidó su posición como socia estratégica de Juanito. Ayudó a organizar eventos, coordinar a los residentes y transformar cualquier situación impredecible en algo funcional y divertido. El vínculo entre ambos se fortaleció, combinando humor, complicidad y admiración mutua. Juanito aprendió no solo sobre estrategia y liderazgo, sino también sobre confianza y colaboración. Y Juanito, el hombre del caballo flaco y el sombrero torcido, se dio cuenta de que su vida había cambiado por completo. De un simple improvisador a un improbable líder del pueblo, se había ganado el respeto, la fama y las oportunidades, pero nunca perdió su peculiar y humorístico estilo. Cada desafío, cada situación caótica y cada victoria improbable moldearon su personalidad y consolidaron su posición como el protagonista indiscutible de San Esteban. Todo el pueblo celebró, no solo las victorias de Juanito, sino también su espíritu, coraje, creatividad, improvisación y la certeza de que incluso lo improbable podía volverse extraordinario. El polvo del camino se asentó, los barriles se organizaron, los caballos descansaron y el salón reanudó sus actividades diarias. Pero nadie en San Esteban olvidaría jamás los acontecimientos que transformaron a un hombre común en una leyenda local. La conclusión refuerza la idea de que, en San Esteban, cada día podía traer desafíos inesperados, pero con valentía, humor e inteligencia, hasta los obstáculos más improbables podían transformarse en oportunidades. Juanito se había convertido, sin duda, en el héroe improbable de un pueblo que jamás volvería a ser el mismo. Meses después, San Esteban seguía vibrante. Juanito, ahora conocido como el hombre del sombrero torcido, organizaba eventos creativos e improvisados, siempre con Esqueleto a su lado. Mariana permanecía a su lado, coordinando los retos y riéndose de cada imprevisto. Los hermanos López, incluso cuando intentaban pequeñas travesuras, formaban parte del espectáculo. Don Federico lo visitaba de vez en cuando, todavía asombrado por el ingenio de lo improbable. El pueblo prosperaba, atrayendo a curiosos
y nuevas oportunidades. Y mientras el sol se ponía en el desierto, Juanito miraba al horizonte sonriendo, listo para cualquier desafío que surgiera, porque en San Esteban lo improbable siempre se volvía extraordinario. Si disfrutaste de las aventuras de Juanito y Esqueleto en San Esteban, no te lo guardes. Comparte esta historia con tus amigos, familiares o cualquier persona que ame los desafíos improbables, el humor del oeste y los personajes inolvidables. Comenta qué momento te hizo reír más o qué estrategia de Juanito probarías en tu propio pueblo. Y si quieres descubrir las nuevas hazañas del hombre improbable del sombrero torcido, síguenos y mantente al tanto de cada aventura que combina valentía, creatividad y diversión. En San Esteban, lo inesperado siempre acecha.